tardes a todos y todas. Muchas gracias por conectarse hoy día a este conversatorio que hemos organizado desde el Magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Tenemos como invitado, o sea, como gran tema, primero que todo, tenemos nuestro conversatorio sobre innovación y transformación digital en el sector público. Y contamos con dos grandes invitados. Por una parte, con el profesor Eusebio Navaja, y con nuestro profesor del Magíster Álvaro Ramírez Lucas, que está también, a Lucas que está allí conectado en otro lugar. Entonces voy a tomar unos 2 minutos en presentarlos a cada uno de ellos y contar un poco cuál es la idea de este espacio de conversación y vamos a comenzar. Estamos súper agradecidas de que Eusebio en su pasada por Santiago haya tenido un momento para conversar con nosotros. Quiero comentar que él es doctor por la Universidad Victoria de Wellington de Nueva Zelanda, académico docente y director de la Escuela para el Futuro de la Innovación de la Sociedad de la Arizona State University y científico senior de Futuros Globales en el Laboratorio de Futuros Globales de Julie Ann Ryder de la Arizona State University. Estos son algunos de sus títulos y responsabilidades, no todos. Y por otra parte establecemos y sus líneas de investigación destacan la innovación digital disruptiva, innovación de alto impacto, política de innovación, emprendimiento digital, TIC para el desarrollo de ecosistemas digitales, y además se ha desarrollado múltiples estancias como profesor visitante en Egipto, España, Japón, China, Italia, Nueva Zelanda, Marruecos, Brasil, Francia y Finlandia, y ahora viene de realizar clases en la Antártida, además. Así que ha cubierto todos los continentes posibles. La idea es que Eusebio va a comentarnos cuáles son sus principales como impresiones y su principal, como impresiones respecto al tema que nos convoca. Y queremos establecer una conversación con el profesor de nuestro magíster, Álvaro Ramírez Lucas. Álvaro es un profesor que es muy relevante para nuestro programa, es candidato a doctor en Ciencia Política y Sociología, tiene mención en Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Y Álvaro es un profesor docente de nuestro programa en múltiples cursos y que ha sobre todo además llevado las líneas de innovación en el sector público y gobierno abierto. Él forma parte de una red muy significativa en temas de gobierno abierto, además muy relevante. Y desde esa línea también ha guiado múltiples actividades finales equivalente a tesis, el AFE, que es la actividad que otorga el grado en nuestro magíster, y ahí tiene muchos estudiantes que han seguido sus líneas de investigación. Entonces lo que queremos hacer es establecer un diálogo entre Eusebio y Álvaro en el contexto de nuestro magíster, por una parte para profundizar en temas que nosotros desarrollamos en el magíster, y por otro lado para invitar también a quienes pueden estar interesados en el programa a que conozcan cuáles son las temáticas que nosotros discutimos frecuentemente. Dicho todo eso, entonces la idea es dejar la palabra a Eusebio, unos 15 minutos habíamos dicho inicialmente, y luego establecer un diálogo con Álvaro, que está por allá, y también evidentemente hay espacio para preguntas que pueden plantear en el chat y que vamos a ir recogiendo para establecer un diálogo de aquí a las 5:45, 5:50 que tenemos de tiempo para no extendernos demasiado. Eusebio. Bueno, muchísimas gracias, un placer estar aquí en Chile. Le pido disculpas, se meto una palabra en portugués o italiano que como te dice, aprendí castellano leyendo en Mafalda, y entonces a veces me sale palabras de lunfardo en medio la historia, pero es un placer muy grande. Bueno, creo que una cosa interesante cuando se habla de transformación digital, innovación digital en el sector público o mismo en el sector privado, es que muchas veces, como digo, se habla del auto, pero se olvidan de entender la rueda. Una de las cosas importantes, nosotros empezamos a entender que hay una diferencia muy grande entre digitalizar y transformar. Y muchas veces existe esta confusión, yo creo, que se habla de digitalización como un sinónimo de transformación digital. Bueno, primero podremos entender por qué hoy hablamos de transformación digital. Tenemos que volver a entender el progreso que existió desde un punto de vista tecnológico y la permeabilidad de tecnologías de información en los últimos, digamos, 40 años. Eso se mira con algunas tecnologías básicas que se desarrollaron de formas paralelas.
empiezas con la Internet, al mismo tiempo empiezas con las telecomunicaciones, mucho la parte de comunicación móvil, y si lo mira hasta más o menos a los 2000, al inicio de los años 2000, ve que desde dos tecnologías se convergían. Y eso empieza a hacer un cambio de tiempo, espacio e interacción. Entonces, cuando empezamos a ver también, hay otros factores que no solo el desarrollo de Internet, no solo el desarrollo de tecnologías de telecomunicación, pero también una convergencia tecnológica. Por ejemplo, si miras tu teléfono y piensas en una tienda de los años 90, casi todas las tecnologías que ellos vendían están allá. La cámara, la videocámara, el fax, la computadora, la tele. Mira cuánta gente, por ejemplo, mira tele hoy en el celular. Entonces también hay una convergencia tecnológica de varias otras tecnologías. Y al final hay una cuestión del puesto que se bajó así dramáticamente. Yo soy hijo de inmigrantes italianos, me recuerdo de cuando pibe se llamaba Italia una vez al año y se costaba como $200. Cuando yo me fui la primera vez a Estados Unidos con 16 años, en el 91, se salía con algo como $1.20 al minuto. Hoy yo tengo una madre calabresa, entonces tengo que desligar el WhatsApp, si no me preguntas, ya comí. O sea, para todos los calabreses de ahí tienen el trauma que nosotros tenemos. Pero son cosas que también tienen que entender eso. Entonces, si mirando este desarrollo del ecosistema, empiezas a entender que primero teníamos una fase que yo llamo la fase estacionaria. O sea, por ejemplo, tú, Cecilia, cuando en los años 90 salías de tu casa, venías hasta la universidad porque tenías la computadora solo en la universidad. Y si no estabas sentada delante de la computadora, no tenías esa información. Bueno, después, en los años 90, qué sé yo, compraste tu primer computadora, qué sé yo, un Pentium o algo así, con modem, y entonces te colgabas o de los kioscos que había o de casa. Entonces yo empiezo a ver que el espacio temporal y espacial se amplía. Y más o menos creo que en la mitad de los años 2000 algo, tuviste tu primer celular, ¿sí? Que tenía email, por ejemplo. Entonces, si piensas en tu movimiento en tiempo y espacio, hay este cambio de dónde, cuándo y para qué hacemos las interacciones con el sistema de información. Entonces empiezas a entender que cada vez más tienes un ecosistema que simplemente es permeable, que cada vez más, y una pregunta que yo hago en todo el mundo, inclusive en Antártida, cuando estoy haciendo charlas yo pregunto a la gente, digo, me levante la mano una persona que nunca contestó un mensaje cuando estaba en baño, y nadie levanta la mano. O sea, es triste pensar que el hogar más privado no es privado. Entonces empezamos a entender el nivel de permeabilidad de este ecosistema digital. Y claro que existe una serie de implicaciones que vamos a hablar desde el punto de vista de división digital, digital divide. Hay punto de vista de privacidad, hay varias, pero interesante entender esta expansión y cómo la dependencia que existe, el cambio también que existe por eso. Bueno, la otra cosa que también es importante entender es que disrupción tecnológica no es nada nuevo. Si mira la historia, puede pensar, por ejemplo, en Estados Unidos se habla, por ejemplo, de las tecnologías para refrigeración. Primero se sacaba hielo de los lagos, después había fábricas de hielo que se hacían con máquinas a vapor, y después con la electricidad tuviera las primeras los frigoríficos, pero eso no cambió solo la industria de refrigeración, cambió la forma que la gente produce comida, la forma que la gente compra comida y la forma que la gente come. Entonces empieza a ver, pero eso llevó años. Por la velocidad y por el efecto en red que existe en este ecosistema digital, la velocidad de erupción es increíblemente más alta de lo que pensamos del pasado. Y una forma de nos darse cuenta de eso, imagínate si la pandemia
que tuvimos ahora en 2019 o en 2020 se pasaba en 2003. Y en este momento que nos pusimos a pensar, imagínate la pandemia en 2003. Se va a ver que en este periodo de 2003 hasta 2019, que es un periodo corto, cómo el ambiente sociotécnico se cambió y cómo la penetración de tecnologías. Entonces, una vez que nosotros podemos entender esto, esta penetración o en inglés pervasiveness, que existe, esto ya se da cuenta de que la transformación digital puede existir porque este ecosistema está prácticamente yo digo, en casi todas las partes, ¿no? Y existe también un problema muy grande, que se mira el contexto donde estas tecnologías son desarrolladas y el contexto donde estas tecnologías son aplicadas, son mundos muy distintos. Yo, por ejemplo, cuando hago un seminario, muestro fotos que están así en World Economic Forum, en la central de Google, ¿no? Y después la próxima foto es una favela en Brasil, el mercado de Macola en Ghana y un mercadito que yo estuve en China. Y ves que, o sea, la diferencia, y esto también es muy importante en el momento que empezamos a pensar en administración pública y la tecnología del sector, porque muchas veces cuando desarrollamos tecnologías o desarrollamos soluciones que muchas veces son guiadas por tecnólogos, que se olvida la parte social. Entonces, la parte interesante ahora de nosotros pensar, una vez que existe ese sistema, el proceso de digitalización es simplemente hacer algo que hacías de una forma manual o de una forma digital. Pero esto no es transformación. Transformación es cuando tienes la tecnología con estrategias, al mismo tiempo con procesos que piensas cómo cambiar. Y el desafío que existe para nosotros muchas veces, y mucho más yo veo en el sector público, es que la tecnología de información no es muchas veces vista de una forma estratégica, pero de una forma reaccionaria, que simplemente tenemos que ser, y muchas veces los procesos que tenemos de cómo compramos tecnología para el sector público, de cómo implementamos tecnología en el sector público, hace con que se queda mucho más difícil. Por ejemplo, hoy yo tengo un proyecto en el sector público que estamos hablando de la parte de sustentabilidad de sistemas de procurement. No sé cuál es en español. ¿Ah? ¿Qué? Compras públicas. Compras públicas. Entonces estamos mirando con compras públicas, pero la parte de sustentabilidad, mucho la parte de carbono. Y cuando empiezas a hablar con estas personas que son encargadas de compras públicas, empiezas a hablar del proceso de tecnología. El problema de ellos es que toda la parte de tecnología que soporta eso no viene dentro de los tecnólogos, que no, en realidad no piensan mucho en el proceso de compras y mucho menos la cuestión de sustentabilidad. Entonces, cada vez más la complejidad de eso se queda bastante más difícil. Entonces, de un punto de vista de pensar en transformación digital, es eso, pensar cómo la tecnología y la parte que nosotros hablamos de affordance, que es que esta tecnología, por la descripción, cómo esta tecnología puede cambiar las cosas, pero nada sirve si esta tecnología no está con un proceso. Entonces yo digo que la transformación existe cuando tienes lo que yo llamo de el artefacto material. Y este artefacto material son software, hardware, o sea, artefactos tecnológicos. Pero tiene un que llamo artefacto abstracto. Este artefacto abstracto son los procesos, son los modelos de negocio, sea para el sector privado o público, y la interacción entre los dos es lo que realmente puede generar transformación. Pero es muy peligroso, porque muchas veces, cuando estamos hablando de eso, y pensamos muchas veces
del sector público, tenemos que pensar que tenemos que la doña María, que tiene 78 años, tiene que tener el mismo derecho de acceso que Juanito, que tiene 22 años y está haciendo una carrera de, qué sé yo, de computación. Y muchas veces esta distancia no es tan clara. O muchas veces son cosas, por ejemplo, yo vi una en Brasil que me puse de risa. Hicieron una idea de vacinar, de dar vacuna para COVID para ancianos. Bueno, una idea fantástica. Hacemos un aplicativo, que la gente va al aplicativo y hacen el apuntamiento, ¿Ya? y se van con coche, en un drive-in, y preguntan. Claro que la abuelita de todos que estaban en la reunión, estoy seguro, que tiene un nieto que tiene un celular y un coche. Ahora pregunto, las que están en la margen, o sea, yo digo, no en la parte, digamos aquí, ahora conocí un poquito Santiago, no aquí en Providencia, pero fuera del anillo. ¿Dónde está el celular? ¿Dónde está el coche? Esto es interesante que existe esta burbuja muchas veces de cómo se piensa en tecnología, que muchas veces se olvida que los más vulnerables, que parte de la población no vive en el mismo mundo. Y cuando empezamos cada vez más, o sea, pensar en el sector público, tenemos que tener esa visión de co-creación, ¿no? mucho más de participación del proceso creativo o en el proceso de innovación, mucho más claro, porque mismo que hay esta penetración, como dice, hasta las poblaciones más, o sea, más marginalizadas o más vulnerables, ves que el celular llega. Y mismo, por ejemplo, yo voy en parte de Amazonia que veo poblaciones indígenas con celulares en la mano. Pero la cuestión que se ven en esta, o sea, ¿cuál es la capacidad que existe de poder transformar y hacer eso un acceso que al final traga beneficios? Y entonces, para mí, los grandes desafíos del sector público pasan, uno, de esto, de entender que el proceso de transformación digital no es digitalización. Dos, de haber procesos que ven la tecnología como una estrategia de servicio a la población. Tres, que tenga un proceso mucho más involucrado de participación y principalmente de comunidades, grupos que muchas veces no están en la mesa. Sí, muchas veces ve en varios lugares del mundo, en lugares generalmente son hombres blancos, ¿sí? Son menos en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Que fueron a la misma escuela y la misma facultad. Entonces, que no necesariamente representa otros grupos. Entonces, esta representación, este entendimiento es importante para que hacemos cosas que realmente sean de interés público. Y la otra cosa que es importantísima es que muchas veces se hace la idea que la división digital o digital divide es simplemente acceso de competencias o access and skill. Y yo digo que hay una tercera parte que es lo más importante, que es awareness, que es conciencia, que uno entiende qué significa estar conectado. O sea, que uno entiende que el proceso, por ejemplo, de fake news. Entonces ya estamos hablando no solo de transformación digital en la administración pública, pero también de políticas de desarrollo digital. Y eso pasa en otro nivel de la parte que yo digo del sector público, de cómo también podemos pensar que en el desarrollo de un país no solo tenemos que tener la infraestructura que da el acceso, las competencias que uno sabe apretar un botoncito, pero la conciencia de entender qué significa estar conectado en este ecosistema complejo, ¿no? Y entonces para mí, cuando yo pienso en transformación digital, pienso que no es solo para pensar en las performances, pero tenemos que pensar en el impacto. Entonces, yo hago una diferencia muy grande entre outcome y output. Muchas veces lo que pensamos desde el punto de vista de transformación digital es output, pero no pensamos en outcome. Entonces tenemos que pensar así, ok, esto es más rápido, pero ¿cuál es el impacto que eso tiene en la sociedad? ¿Cuál es el impacto que eso genera en el medio ambiente? Y esta parte son preguntas que tenemos que hacer. Entonces, en una idea muy amplia, espero que pude, o sea, ayudar a pensar un poco que tenemos que empezar pensando en la rueda, no solo en el auto. Tengo que entender ese proceso de realmente de
del ecosistema y cosas que tenemos que empezar a considerar que un tecnosolucionismo no necesariamente es lo que puede llevar adelante una sociedad más justa, más sustentable, que la tecnología yo creo puede ser un instrumento que puede crear o puede disminuir desigualdades, puede disminuir un ambiente más o menos sustentable. Y yo creo que son preguntas importantes que debemos hacer. Muchas gracias, Eusebio. Súper interesante. Estoy contento que hice la primera vez en español, muchachos. No, excelente. No, estoy contento. Yo creo que has tocado y creo que te doy la palabra a Álvaro. No sé, estamos viendo por aquí. Bueno, pues nos va a estar escuchando. Porque has tocado temas que son súper relevantes y que aparecen en la conversación de los cursos del magíster y que aparecen en los trabajos también de nuestros estudiantes. Y los temas que tú planteaste en términos del acceso, el tema de la conciencia, planteaste el tema de la equidad en el fondo, de las desigualdades, todo el tema ético, ¿no? Y el tema del interés público. Allá estamos. Es lo que yo creo que es lo que más relevante para la conversación, y yo creo que, y además planteaste algo que yo creo que Álvaro va a comentar, que es el tema de la co-creación y el tema de la innovación. Entonces, le damos la palabra ahora a Álvaro, que no lo vemos, pero sabemos que está ahí. Álvaro, le damos la palabra para que puedas interactuar con nosotros. Buenísimo. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que muchas gracias por la invitación, Cecilia, y súper interesante, mucho gusto, Eusebio, a la distancia. A propósito de tecnología, esto es lo que permite la tecnología, además, estar acá en una misma ciudad, pero poder compartir este espacio de reflexiones. Y la verdad que primero, a propósito de lo que planteabas, ¿no? Yo creo que hay bastante convergencia en lo que respecta un poco mi mirada, digamos, vinculada también a lo que decía recién Cecilia, sobre los desafíos que tenemos en transformación digital, porque primero no puedo estar más de acuerdo en que efectivamente el gran tema hoy día en el siglo XXI tiene más que ver con la transformación que con lo digital, porque efectivamente hoy día la verdad es que el tema de lo que ha pasado, digamos, con las tecnologías disruptivas desde principios de este siglo hasta ahora, es algo que, además de ir bajando los costos de producción en los últimos años, ¿no? Además del tremendo avance que hemos tenido de democratización, ¿no? De las herramientas tecnológicas hoy día y de la mayor horizontalidad en el acceso, ¿no? Y en la usabilidad de este tipo de herramientas para toda la población, efectivamente, por un lado, tenemos muchas mayores posibilidades, muchos mayores espacios, ¿no? De poder utilizar la tecnología para favorecer el bien común, para poder mejorar, como decía Eusebio, ¿cierto? Las transacciones de los servicios públicos, el acceso, el tema de las compras, el tema de digitalizar servicios, pero justamente creo que da en el clavo en algo que ha sido una preocupación permanente, y en la segunda parte de mi intervención voy a comentar un poquito lo que está pasando en Chile, que creo que a Eusebio le puede interesar mucho, que tiene que ver con este dilema. Lo voy a plantear así, Eusebio, a ver si se entiende. Yo creo que la transformación digital puede ser entendida como un software muy sofisticado, muy siglo XXI, que estamos tratando de implementar en un hardware institucional obsoleto. O sea, estamos tratando de modernizar el Estado, las instituciones, en un tejido de normas, de reglas del juego, de instituciones que heredamos del siglo XX y que fueron pensadas, implementadas en el pensar del siglo XX, ¿no? Son burocracias tradicionales, la mayoría de nuestros países sigue teniendo burocracias tradicionales. Entonces, claro, estos desafíos que tú planteas de tener servicios ciudadanocéntricos pensados desde la lógica digital chocan con barreras mentales, ¿no? O sea, yo le agregaría ahí mindware y socialware, digamos, ¿no? O sea, una forma de interpretar y de asumir el tema de la transformación digital que, como tú muy bien dices, tiene que ver con proceso, tiene que ver con cultura organizacional, tiene que ver con estructuras organizativas. Y hoy día, a propósito de lo que tú también planteabas del COVID-19, ¿no? Todo lo que nos pasó, yo creo que hay bastantes cosas con las que no hay que agradecerle al COVID nada, porque nos mantuvo encerrados durante casi 2 años, pero sí yo creo que hay algo, lo único rescatable y positivo de las pocas cosas, es que yo creo que fue una especie como de catalizador digamos, de los procesos de transformación digital en el sector público, y eso de alguna manera generó un proceso de aceleramiento
porque, bueno, tú mejor que nadie lo sabe, Eusebio, que nosotros estábamos hablando de tecnologías de información, gobierno electrónico, desde Te principios de queremos este invitar siglo, a pero prácticamente con la pandemia global esto se intensificó y tuvimos que empezar a buscar respuestas en el ámbito digital porque no podía, estábamos en confinamiento, teníamos restricciones, no podíamos ir a las oficinas físicas. Tuvimos que teletrabajar, allá ya se nos olvidó, ¿no? Pero estos webinars a distancia nos recuerdan todavía de que tuvimos que buscar nuevas formas y ahí es justamente donde yo creo que la transformación digital se juega mucho porque tiene que ver con cambio en las prácticas, con cambio en las formas de hacer las cosas. Y lamentablemente tengo la sensación de que después de todo lo que vivimos en la pandemia global, muchas de esas cosas no cambiaron. Hubo como un rebote, por decirlo de alguna manera, y hoy día seguimos, inclusive, bueno, por ejemplo, los índices de productividad aumentaron mucho respecto a el tema de trabajar desde casa, etcétera, pero al mismo tiempo se generaron otro tipo de problemáticas que todavía muchos países, incluyendo Chile, no tiene completamente resuelta. Por ejemplo, el tema del teletrabajo o el tema a propósito de un debate no menor, que es la protección de datos, ¿no? O sea, hoy día con la tecnología tenemos una mayor democratización, pero no somos muy conscientes de que las 24 horas del día, los 300, en este año, 366 días del año, estamos compartiendo información sin muchas veces nuestro consentimiento consciente y que las industrias tecnológicas te aprovechan queremos eso, invitar. digamos, a favor de ellas y en contra nuestra, digamos, a propósito del fenómeno de las fake news, a propósito del tema del targeting digital, a propósito del tema de la desinformación y de la generación de necesidad. Entonces, justamente este tema del desafío de la transformación digital tiene estas dos miradas. Y esto también nos remite un poco al gran desafío que tenemos, creo yo, sobre todo los países de América Latina, de construir no solamente una infraestructura digital robusta, que no la tenemos, que supone nuevos modelos de relacionamiento con el sector privado, ¿no? Porque ya lo decía Eusebio, aquí hay nuevas formas, ¿no? Ya no se trata de comprar tecnología, sino que de generar espacios de colaboración mucho más permanente que permitan aprovechar esa tecnología, lo que hoy día se conoce globalmente como el ecosistema GovTech, digamos, ¿no? Cómo las empresas, cómo las startups tecnológicas pueden contribuir a resolver problemas públicos desde el uso, digamos, eficiente de nuevas tecnologías disruptivas. Pero eso también nos lleva a el desafío no solamente de empezar a concebir la infraestructura, por ejemplo, de datos como una infraestructura crítica, digamos, en los procesos de gestión y política pública, la gobernanza también, ¿no? El tema de la protección de datos personales, de datos sensibles, el tema vinculado también, y aquí voy terminando, digamos, haciendo una relación que creo que le puede interesar mucho también en el debate de Eusebio, es que justo nos encontramos en estos momentos en Chile en la implementación de nuestra ley de transformación digital del Estado, ¿no? La 21.180, que tiene 6 ejes, y cuando uno mira lo que está sucediendo con la implementación de esa ley, justamente me aparece esa preocupación de que le hemos puesto mucho foco a lo digital, pero poco a lo de la transformación. Porque solamente para comentarte ahí, Eusebio, nuestra ley de transformación digital, aparte de los detalles más normativos, digamos, más específicos, la ley de transformación digital en Chile tiene 6 ejes, digamos. Uno tiene que ver con comunicaciones oficiales electrónicas, el tema de procedimientos administrativos en formato digital, los temas de interoperabilidad, o sea, es de perogrullo hablar de que en un Estado moderno tenemos que compartir información en tiempo real para poder responder de manera adecuada y oportuna a las necesidades de la gente y compartir también mecanismos de información y comunicación, el tema de las notificaciones electrónicas, el tema de los expedientes, que también es un tema súper relevante electrónico, y finalmente el tema de la digitalización de documentos presentados en formato papel a formato digital, es decir, digamos, papel es cero, ¿no? Y además eso se supone que impactaría en filas cero, digamos, ¿no? O sea, que efectivamente podamos hacer todo en digital. Ahora, si uno mira la ley, efectivamente está muy orientada a la digitalización, ¿no? De las formas de hacer gestión pública, pero la pregunta de fondo es, bueno, ¿y cómo logramos esto en un país como Chile, donde además, y ahí viene un poco lo que comentaba Cecilia, donde a mi modo de ver no hubo un espacio de diálogo y de colaboración y de co-creación a propósito del diseño de esta política pública, ¿no? Porque a nivel, por ejemplo, de municipio, estamos bastante al debe, ¿no? La transformación digital en los gobiernos locales y regionales es un tremendo desafío, ¿no? Que tiene que ver además con los procesos de descentralización en el caso de Chile, pero yo me atrevería a decir que ese es una especie de común denominador en la mayoría de los países de América Latina en términos de cómo pensamos la digitalización. No tenemos mucha
propensión a mirar el tema de lo digital, pero poco a pensar o a repensar nuestras estructuras administrativas digamos, desde la mirada de lo digital, ¿no? De cómo cambian nuestras prácticas y además aprovechando las tremendas ventajas de la penetración, por ejemplo, de la telefonía móvil inteligente, ¿no? Hoy día hay datos de la Subtel acá en Chile, ya no sé la última estimación, pero entiendo que en algún momento reciente, digamos, habían casi 2,4 celulares por habitante en Chile, digamos, en promedio. O sea, la tasa de penetración digamos, de datos, ¿no? Y de teléfonos inteligentes de la población son muy grandes, pero cuando uno mira los trámites que están en ese formato, es la minoría, ¿no? Y eso me lleva al último punto, Eusebio, que creo que tú lo planteabas al final y creo que una cosa también que le puede interesar mucho a Cecilia en esta conversación, y es que, claro, muchas veces esto lo pensamos desde el oferente a quien potencialmente demanda esto. Y ahí es donde yo también creo que hay una dificultad no menor y que la CEPAL, la OECD, otros organismos multilaterales han sido muy, digamos, muy enfáticos en poner este tema sobre la mesa, que es el tema de la alfabetización digital, el acceso, ¿cierto?, a tecnología, el tema de las tremendas desigualdades, lo vimos en la pandemia. Acá en Chile tuvimos imágenes muy tristes de niñas y niños arriba de techos de casas en el sur de Chile tratando de conseguir una señal para poder seguir clases remotas, ¿no? Entonces, ahí también hay un debate súper interesante, creo yo, de cómo logramos que estos beneficios potenciales de la transformación digital se expresan al final en, como decías, la CEPAL el año creo 2020-2021, en una canasta de bienes públicos digitales que sea de carácter universal, ¿no? O sea, hoy día el tema, yo creo que todavía no tenemos conciencia de que el tema del acceso a Internet, que el tema de los datos debiera ser, digamos, tan importante, no digo más, pero igual de importante que el acceso a agua potable, a luz eléctrica, etcétera, porque es una necesidad fundamental, ¿no?, en la sociedad del conocimiento. Y creo que ahí hay un tremendo desafío con esto cierro de cómo pensamos este tipo de reforma, este tipo de transformación digital de la que tú hablas, Eusebio, desde una perspectiva más de la ciudadanía, ¿no? De cómo logramos justamente esta participación, esta colaboración y también de las instituciones, ¿no? Porque yo creo que muchas veces no ha existido ese espacio, ¿no?, de co-creación, de complicidad, ¿no?, de participación de las partes interesadas en tener estrategias mucho más integrales que incorporen también esta lógica de la innovación, como la hemos venido entendiendo en el caso chileno, ¿cierto?, como un espacio donde, digamos, la ciudadanía con el sector público tratan de buscar, digamos, de manera conjunta soluciones a problemas públicos cada vez más complejos. Pero eso sería mis reacciones. Creo que es súper interesante el tema y ahí quedo también disponible para el debate. Y nuevamente muchas gracias por la invitación y por la excelente intervención de Eusebio. Muchas gracias. Eusebio, si quieres reaccionar a eso, yo solo quisiera sumar, o sea, reforzar un punto que planteó Álvaro, que me parece súper interesante, que es el tema de las escalas, ¿no? Porque, en el fondo, Álvaro planteaba el tema de lo local, los municipios en Chile. Tú sabes que Chile es un país con un alto nivel de centralismo. Estamos en proceso de descentralización, llevamos varios años tratando de impulsarlo, pero que ahora ya tenemos un nivel, el gobierno regional va a ser un nivel intermedio, digamos. Pero, ¿cómo ves esto en tu experiencia a nivel global, ¿no? Porque el tema de las escalas también es importante. Y lo que tú señalabas, que me quedo dando vuelta, y con esto le doy la palabra a Álvaro, me pareció súper interesante la frase que señalaste, que hay una brecha entre donde se desarrolla y donde se aplica, ¿no? Y que eso refleja súper bien esto. Sí. Y que luego para países del sur global, como tendremos a decir ahora, que parece más adecuado como nomenclatura, ¿no? Pero presentan tremendos desafíos, que no es lo mismo en el norte. No, pero lo mismo, o sea, muy interesante. Hay dos puntos que creo que es importante. El primero es que Álvaro hablaba de la cuestión de las normativas y el cambio. Se mira, como empecé a hablar de la restricción digital, es tiempo, espacio e interacción. Y la mayoría de las leyes, la mayoría de la estructura es hecha por una sociedad industrial posguerra, que las interacciones tienen dependencia de tiempo y espacio. Entonces ya empieza a ver que la normativa muchas veces no permite alcanzar el nivel de transformación que puede existir por la forma que esas interacciones ocurren, cambia la forma que vemos el tiempo, espacio y demás. La segunda cosa que es importante que quiero llegar es que son tecnologías paradojas. O sea, hay un paradojo, por ejemplo, de lo que es bueno para el gobierno, lo que es bueno para la empresa,
no necesariamente es bueno para los ciudadanos, no es bueno. Entonces hay un paradojo de creación y de apropiación de valor. Por ejemplo, yo agarré un Uber para venir del hotel hasta aquí. ¿Cuánto que el muchacho que estaba manejando ganó 75%, 25% va para Uber? Entonces, lo que viene en eso, que son tecnologías que tienen una capacidad de libertación gigante y al mismo tiempo no sé si la palabra es correcta, pero también de esclavitud, o sea, Legalización. exacto, o sea, entonces, ¿por qué te quedas dependiente yo hice estudios, por ejemplo, en dependencia de medios sociales? Bueno, entendiendo que son tecnologías, cuando hablan, por ejemplo, de gobiernos locales, yo viví 11 años en Nueva Zelanda y también tuve la oportunidad de trabajar en Estonia, que para mí son dos países fantásticos que miras la trayectoria de gobierno electrónico. Primero Estonia, que cuando la Unión Soviética se cayó, ellos no tenían una estructura, vieron que había esta tecnología nueva en los años 90, que se llamaba Internet, y pensaron, bueno, podemos utilizar esto como escala, y hoy existe un nivel gigante de confianza de la población de la parte digital. Nueva Zelanda, un país de 4.5 millones de habitantes, y claro, también tiene un problema de escala, pero se mira, por ejemplo, yo soy ciudadano neozelandés y soy ciudadano italiano. Para mí es más fácil, si tengo que renovar el pasaporte, con Nueva Zelanda, cuando viví en Estados Unidos, que tengo que, por ejemplo, en Italia o mismo en Brasil. Son cosas que, ¿por qué? Porque los servicios están hechos para los ciudadanos de una forma que busca estar. Ahora, cuando hablas de niveles, es interesante que hicimos un par de estudios en Italia. En Italia existe la comuna, que es la ciudad, la región y después el gobierno central. Y lo vi lo mismo que en Estados Unidos, que muchas veces cambian, por ejemplo, leyes federales, y estas leyes no están alineadas con el Estado o con la ciudad. Entonces, los problemas que esta tensión entre alineamiento e interoperabilidad y al mismo tiempo autonomía. Y esto pasa mismo en países desarrollados. Te doy un ejemplo que increíble. La ciudad de Phoenix se llama Maricopa County. Hay Phoenix, Tempe, Mesa, Chandler, Gilbert. Esto son prácticamente como si fuese barrio de Santiago todo, pero son ciudades independientes. Los sistemas que compraron para la policía, 2 o 3 son iguales porque por suerte, cuando los compraron en el mismo sistema, y ahí tiene interoperabilidad. Entonces, si vos querés hacer un criminal, yo te digo dónde hacerlo y dónde esconderte. Porque la policía no tiene, o sea, la información, si existe en la ciudad de Phoenix y te va a Ciudad de Mesa, o sea, como salir aquí a Providencia, o sea, no es que va en la misma ciudad, en un punto de vista geográfico, pero no hay comunicación porque los sistemas, la forma que compraron, la licitación que hicieron fueron distintas, entonces no hay. Entonces el problema es que, primero, tenemos que pensar que la tecnología es un medio de alcanzar los objetivos que tenemos como gobierno, como bienestar público. No es el fin. Y muchas veces lo que pasa es que tenemos que digitalizar, tenemos que implementar un sistema X. Y la tecnología se transforma como el objetivo, como el fin, al revés de ser el medio. Y toda la estructura que ahora tenemos tal sistema. Pero la pregunta que va, ok, fantástico. ¿Qué cosa hace eso? ¿Cuáles son los beneficios para la gente? ¿Quién está recibiendo estos beneficios? ¿Quién no está? O sea, ¿quién está excluyendo? Es una pregunta importante. Pero muchas veces estas preguntas no llegamos ni cerca de hacerlas, porque la pregunta principal es, ¿cómo podemos implementar el sistema X? Y el sistema, y muchas veces esta cuestión, por ejemplo, yo veo un país como Chile, que tiene una extensión territorial bastante peculiar, pero al mismo tiempo tiene una población muy concentrada aquí en la región de Santiago. Pensar que la escala que podemos tener, mismo de potencial de compra y de interoperación, tiene que haber programas nacionales que son interligados. El momento que cada pueblito compra una cosa y simplemente, perdón el castellano, pero es un quilombo en el sentido, o sea, se torna una cosa completamente inoperable. Y que al final, ¿quién sufre con eso? La población.
piensan efectivamente o sea, los fondos, los recursos que ponemos de eso, ¿cuál es el retorno para la población? Entonces, para mí, yo veo en varias partes del mundo, mismo donde yo vivo, cosas que, no, que me pregunto, ¿cómo no piensan eso? Porque existe exactamente, ese es uno de los peligros, que cuando estás digitalizando, estás conectando. Y principalmente cuando pensamos desde un punto de vista gobierno, local, regional o federal o no, nacional, tenemos que pensar en esta interoperabilidad. Y lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de datos. Hay cuestiones, por ejemplo, que doy el ejemplo de Nueva Zelanda, que es increíble. Por una legislación que existe de datos, una agencia no puede cambiar datos con otra. Entonces, si por ejemplo, si la agencia de impuestos que el Inland Revenue, que tienes que pagar, por ejemplo, cuando si tienes student loans, que son las que ganas cuando estás en la facultad, una vez que tienes el diploma, cuando empiezas a trabajar, empiezas a pagar. Pero no puedes recibir, por ejemplo, información de qué sé yo, del Ministerio de Internal Affairs, que sabes si está en el país o no está. Son cosas que a veces también no ayuda a poder, no es que podemos tener un control en el sentido que se acaba una cosa como China, que es un poquito peligrosa, puede decir, pero al mismo tiempo este problema de interoperabilización y de alineamiento estratégico es exactamente lo más importante, y lo más importante de todo es ¿para qué? Y el problema es que muchas veces la tecnología o el sistema, no sé qué, se acaba como la razón que estamos haciendo. Y para mí esto es un problema. Sí, claro. Claro. No, totalmente. La pregunta que deja planteada ahí, Álvaro, te doy la palabra como para ir cerrando. La pregunta que deja planteada, que deja planteada es el para qué, más allá de la preocupación de, claro, cómo se opera el sistema. Creo que es una de las preguntas centrales y que efectivamente no llegamos. No solo para qué, pero para quién. Sí, para quién. No hay quién queda fuera. El tema de la inclusión, y eso lo hemos conversado y lo hemos visto también en varios trabajos también de nuestros estudiantes que justamente han tratado también, han visto algunos de ellos también los sesgos, por ejemplo, en todo lo que está vinculándose hoy con inteligencia artificial, etcétera, que es otra línea, ¿no? Dentro de lo que... Sí. Álvaro, no sé si tú quieres comentar algo para ir cerrando. Sí, no, básicamente creo que el punto que hace Eusebio es crucial, entre otras cosas, porque creo que si uno quiere sacar el mayor provecho posible, ¿cierto?, a los beneficios potenciales de la transformación digital en todos los rincones de la sociedad, lo primero que uno debiera tener como claro, digamos, no solamente es para qué, ¿no? Y esto estamos de acuerdísimo que es un medio, ¿no? Es una herramienta a disposición muy sofisticada por lo demás, ¿no? Para poder mejorar procesos, resultados, impacto de las políticas públicas. Pero ahí también, digamos, requerimos con urgencia, creo yo, el desarrollo de capacidades en el sector público, ¿no? Porque efectivamente, y esto tiene mucho que ver con la pregunta que hoy día tienen muchas personas sobre lo que está pasando con la inteligencia artificial, digamos, ¿no? O sea, se ha metido y se ha colado en estos últimos 5 años de manera exponencial en todos los debates. Y ahí justamente viene el tema de cómo podemos llegar a regular, ¿no? Ese tipo, o sea, que es un poco la preocupación que siempre he tenido, y hay algunos acá estudiantes que estaban ahí en la charla que han hecho trabajo a nivel local o en otros espacios, que también ahí sería bueno, Cecilia, de que le compartieras a Eusebio parte de los trabajos que se hacen ahí los AFE en la facultad, pero que es bien interesante porque mi impresión es que cuando el sector público logre tener una regulación relativamente cercana a lo que se tiene que regular, por ejemplo, en inteligencia artificial o en protección de datos personales, etcétera, ya esa realidad va a haber cambiado. Entonces, el tema es cómo logramos ir a la par, digamos, de estas transformaciones que van cambiándonos las preguntas todos los días, con, como decía muy bien Eusebio, con una forma de interpretar y de actuar en el mundo que es postindustrial y que se quedó en muchos casos atrapada en el siglo XX, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un desafío súper interesante y lo otro que tú apuntabas también, Cecilia, creo que ahí también hay un tema de pensar también modelos, no sé si hablar de negocios, pero modelos de construcción de ecosistemas con foco territorial distinto, donde podamos aprovechar también las capacidades instaladas de, por ejemplo, la industria en el territorio, ¿no? Un poco esta lógica de los clústeres tecnológicos, que Estados Unidos es campeón en esto,
donde justamente yo creo que se pueden acompañar procesos de digitalización y de transformación digital a nivel de gobiernos locales o regionales, pero en colaboración, digamos, ¿no? Con el sector privado, con la sociedad civil, con la academia, ¿no? Con las unidades de investigación y desarrollo, que creo que eso también en el caso de Chile y de muchos países de América Latina sería un tremendo aporte, digamos, a estos procesos de digitalización y de tratar de hacer bien las cosas, ¿no? Porque yo concuerdo ahí mucho con Eusebio que hay un tema de que a veces tratamos a la más Benedetti, a propósito de Latinoamérica, ¿no? Que cuando uno se aprende las respuestas te cambian las preguntas, ¿no? Yo creo que la digitalización es ese desafío de tener que entender de que la herramienta que hoy día te sirve, mañana a lo mejor ya no va a ser tan útil y que además las necesidades de las personas van cambiando y el control social también a propósito del tema de transparencia, auditabilidad, control social también va muy de la mano de los procesos de digitalización a propósito de Uber, a propósito de todo el tema de las tecnológicas, digamos, vinculadas con, que se han llevado más los beneficios de ellas, ¿no? Pero no, súper interesante y creo que, nada, tenemos un gran camino por delante, Eusebio, de seguir desarrollando capacidades para poder lidiar con esta era de transformación digital en estos primeros años del siglo XXI. No, muchas gracias. Solo lo importante es eso, que empezamos a pensar en la innovación tecnológica con lo que decimos innovación responsable. Y que muchas veces yo digo que Latinoamérica lo entendíamos bien con el Chavo del Ocho, pues sin querer queriendo. O sea, lo que los americanos llaman unintended outcomes of innovation. Yo hago más sencillo, digo el Chavo, pues sin querer queriendo. O sea, tenemos, no, que tenemos que pensar, o sea, cuáles son muchas veces los outcomes, ¿no? Cuáles son los resultados, los impactos que no pensamos, como es el ejemplo que dé de la vacuna. O sea, que automáticamente estaba excluyendo la población más vulnerable de una ciudad de 20 millones de personas. Esto fue o sea, unintended outcome, en el sentido que no estaba pensando que eso podía acontecer. Y en el momento que empezamos a trabajar, y como ustedes están aquí, en innovación de una forma responsable, que no piensa solo en output, pero también piensa en outcome, ahí ya podemos intentar minimizar, maximizar los beneficios social, ambiental, económico, tecnológico y minimizar los prejuicios que puede causar. Y que muchas veces todavía no estamos con este tipo de framework o mindset de los procesos, no solo de administración pública, pero la forma que enseñamos, la forma que diseñamos ingenieros, administradores, ¿no? Que muchas veces es performance seeking. El momento que empezamos en eso, vamos a ver mucho menos, pues si quiere queriendo. Esperamos. Oye, agradecerles, Eusebio, por habernos destinado tiempo en su visita a Flash Santiago. Álvaro también, muchas gracias. Es súper interesante tener la conversación porque Álvaro hace muchas clases en nuestro magíster y lleva mucho trabajo final, entonces me interesaba que pudieran dialogar en esa línea más con la red de trabajo que también tiene, así que agradecerle a ambos y agradecerles también a quienes se conectaron el día para escucharnos. La charla va a quedar en YouTube, así que grabada, y la vamos a luego publicar también en YouTube para que podamos seguir siendo utilizadas. Y agradecerle el espacio de conversación, que hay un montón de preguntas y de temas súper interesantes y nos van a dejar a todos reflexionar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan un súper buen final de tarde. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, un placer. Nos vemos.